es el momento de retomar la agenda periodística y lo haremos en base a lo que está aconteciendo en estos momentos en la ciudad del Vaticano, porque se está llevando adelante el tercer y último día de la despedida al público al Papa Francisco. Recuerden que mañana será la ceremonia para los jefes de Estado y al mismo tiempo el entierro del cuerpo en una tumba que ha decidido el propio Papa que sea muy sencilla y simplemente que lleve una placa en su nombre en latín, por cierto. Sí. En este contexto, quien se va a sumar a esta mesa, a este análisis, es el hombre que analiza la política en este programa y nos referimos al licenciado Emanuel Boente Brusa. Bienvenido, Emma, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Bien. Emma. Viniste en una semana importantísima y que quedará para la historia hasta de este programa también. Sí, realmente una noticia trascendente, inesperada en realidad, porque en su momento Francisco había salido de la enfermedad y este fallecimiento, más allá de que sabíamos que estaba delicado, fue sorpresivo. Sí. Al día siguiente estaba paseando estaba en el Papamóvil con la celebración, el Urbi et Orbi, las Pascuas, etcétera, y No dejamos de hablar igual de una persona de 88 años que ya tenía una complicación que le había quedado en un pulmón. sí. La imagen en la Plaza San Pedro, la última, uno lo veía realmente, no te digo perdido, pero que se le veía una cara de mucho cansancio, sinceramente. De hecho, fíjense que en un momento para el papamóvil que le acercan un obsequio de los presentes y el Papa casi que no miró para ese costado. Y no se movía, miraba todo el tiempo para abajo. Raro en él porque los que hemos visto, fue todo el mundo, los que hemos visto justamente sus pasajes por la Plaza San Pedro, él constantemente miraba a esa persona. Por ahí no se bajaba porque por ahí no podía o lo que sea, pero constantemente miraba a esas personas que le acercaban algo. Y eso no ocurrió ahí. Entonces había una situación que uno decía, bueno, hay que ver hasta cuándo el Papa podía o no llegar con este estado de salud, sinceramente. Sí, y realmente increíble que haya muerto el día siguiente después de Pascua. Es Sí. realmente Sí. impresionante en el ámbito simbólico, incluso para la cristiandad. Lo que escuché es que en realidad para el otro día de las Pascuas es cuando van a comprobar que el sepulcro de Jesús estaba vacío. En ese día se dan cuenta que está vacío y coincide con el fallecimiento también del Papa. Claro. Por eso en Italia el lunes es feriado, por ejemplo. Ah, claro. Mira. Tiene que ver con una celebración La más. Pascueta, La creo que es. Pascueta. Sí, se llama la Exactamente. Pascueta, sí. Creo que esto lo explicó Gustavo Valdés, el diputado. Sí. Hablando de por qué en Italia justamente era feriado también el lunes. Pero bueno, ha sacudido al mundo, eso sinceramente ha sucedido. Y lo que yo planteaba también, Emma, y lo hablábamos en esta semana con diferentes personalidades, y es donde nos vamos a meter ahora sí directamente en la agenda y este vínculo político del Papa Francisco, es parte también de que nosotros continuamente me parece que nos hemos quedado con Jorge Bergoglio y no con Francisco. Y lo diferencio de esta manera con la idea de, bueno, Francisco era del mundo, era de la Iglesia Católica, era de los 1.400 millones de personas que siguen a la Iglesia Católica, y Bergoglio era nuestro cardenal de Argentina. Y nos quedamos ahí, me parece, ¿no? En ese ida y vuelta con nuestro país simplemente. Yo creo que eso es aplicable quizás a los primeros años de papado o a la inmediata selección de él como papa. Yo creo que con el correr de los años, y especialmente viendo la evolución y cómo se lo ha tomado a nivel internacional, ha habido un cambio de postura a nivel nacional. No digo de todos los sectores políticos o de toda la población, pero en general era una persona querida. No es que empezó a ser querida ahora que falleció, realmente hace varios años que es una figura muy reconocida en el ámbito nacional. Es verdad que en primera instancia se pensaría que, bueno, uno lo vinculó con sus aspectos políticos más nacionales y después nos encontramos con toda una visión internacional que obviamente acá no se veían tan plasmada porque tampoco tenía ese rol. Ajá. Me parece que cuando llegó a ser papa, desarrolló todo su visión política a nivel internacional y a su nivel humanista, que vimos una persona que creo que era diferente, no necesariamente otra, pero sí plasmada de forma diferente a lo que se apreció acá en la población. Ajá. Incluso una acomodación de la élite política. Casi ninguna élite política, sacando Milei en su momento en la campaña, era crítico de forma dura con el Papa. Claro. Sí. En realidad, en esta última campaña, pero lo han sido anteriormente. Lo han sido anteriormente, pero con mucho cuidado. Lo de Milei sí fue hasta exagerado por momentos,
Pero realmente era como con mucho respeto. Como se decía, hay diferencias. Claro, las principales diferencias se dieron más en el terreno de Bergoglio arzobispo, ¿no? Con los Te Deum, donde obviamente el gobierno ya, Néstor Kirchner había cambiado la sede, inclusive, pero de la catedral la mudaron al interior. en el 2013, cuando sale el Papa y en la legislatura porteña quisieron hacer un reconocimiento al Papa Francisco por su nombramiento, que lo impulsaba el PRO, Juan Cabandier levantó el interbloque, por ejemplo, y no quiso ese reconocimiento, porque lo primero que hicieron fue vincularlo con la dictadura militar. Que diciendo, fue cómplice de la dictadura. De hecho, la propia Estela de Carlotto al principio, que ahora sale a decir que se le murió un hermano, salió a decir que representaba la historia prácticamente, palabras más, palabras menos, por supuesto, la historia negra de la Argentina, la historia negra de la Iglesia Católica, vinculándolo con los años 70, cuando él hizo todo lo contrario en ese proceso. Y mirá, claro está, mirá lo que sucedió, que una de las sobrinas de las monjas que quedaron también como emblemas de las desapariciones y Las de los vuelos de la monjas, muerte, francesas, las ¿no? monjas Entregadas por francesas, Astiz. claro, exactamente, fue a llorar a la tumba, no en la tumba, pero sí en el ataúd de Francisco. Entonces decís, bueno, evidentemente había una confusión muy grande sobre Bergoglio. Bueno, yo creo que hay dos lecturas. Por un lado, también una nueva muestra por parte de Francisco, que obviamente ha logrado convencer a ciertas élites, a cierta parte de la población. Y por otro lado, también la realidad de que siendo una figura tan trascendental, transformarlo en tu enemigo es muy difícil. De hecho, no es lógico. Entonces hay ciertos sectores que, más allá que no les terminara gustando Francisco, tenían que amoldarse y tenerlo como figura de representación, justamente porque representaba la cristiandad. Encima no era un papa criticado, era criticado, pero era a su vez muy querido en el ámbito internacional, por la población incluso. Y todas las élites políticas hacían todo para vincularse con el Papa Francisco, como Claro. las élites nacionales van a estar alejadas. Había una cuestión de interés, meramente político y de interés también. Sí, más allá de los cambios de opinión que también existen. Pero... Aparte, yo creo que lo que tuvo el Papa Francisco es que en realidad fue querido por lo que también fue criticado. O sea, no es que se puso en tela de juicio, no sé, alguna cuestión netamente de la administración o políticas en sí polémicas del Vaticano. Digamos, por las mismas acciones, por un lado era querido y por las mismas era odiado, ¿no? Esa grieta también que se abrió en la iglesia. Sí, además hay una forma que tuvo Francisco de encarar el papado, que es no renegando de la política, no se puso simplemente en un rol de jefe religioso. ¿Fue el mejor político de todos, Emma? Lo digo en esto, mirá. A los que más lo criticaron, mejor los recibió. Por ejemplo, Milei le dijo que era el representante del maligno en el trono de Pedro. Durísimo, durísimo estuvo. Con Cristina y con Néstor Kirchner tuvo ese ida y vuelta antes de ser papa. Fundamentalmente el ida y vuelta con el kirchnerismo fue antes de ser papa. Ya después, al principio, lo que vos mencionabas, lo de las críticas, después cambia y a Cristina creo que fue a la que más veces recibió, 7 veces. 7 veces. Y más vínculo tuvo con ellos. En cambio con Mauricio Macri, que, públicamente no hizo ninguna crítica o se mantuvo más institucional la relación, lo recibió más distante. Yo creo que en un momento Francisco da una declaración muy interesante de la política, porque dice que una de las formas políticas más útiles es la persuasión. Y yo creo que justamente ha hecho muy buen uso de esa persuasión y saber vincularse en la adversidad con, primeramente, actores que eran adversarios. Sí. No adversarios en su ámbito de jefe de Estado, pero sí adversarios en el ámbito ideológico, quizás, o contra su persona directamente. Ha sabido hacer uso muy bien de la persuasión. Francisco ha tomado la política y la ha querido dar una vuelta que generalmente otro líder religioso no lo hace, porque relega un poco la política, porque es algo como mundano, malo, y la toma como fuerza de cambio en algún sentido. Entonces lo que critica es cómo se usa la política. Por ejemplo, en un momento dijo, la guerra es el fin de la política. Después podemos coincidir o no con la definición. Otro diría, bueno, es la política por otros medios. Para Francisco era el fin. No había más ya política. No había diplomacia. No había diplomacia, no había diálogo y no había consenso. Entonces dice que el cristiano tiene que dedicarse a la política para poder subsanar todos los males que están en el mundo.
Entonces tiene que meterse en la política, tiene que ser un deber incluso. Y dice, difícil, un sacrificio. Y al mismo tiempo, eso formaba parte de una forma de hacer uso de herramientas políticas. Entre ellas habla de la persuasión. Y de la forma de saber usar el tacto y de aprovechar los momentos. Yo creo que eso está muy visible en estos casos como los de Milei o en su momento con el kirchnerismo. Saber vincularse con los que en primera instancia fueron críticos. Milei fue el más duro de todos. Sí. Más duro de todos a la hora de hablar, ¿no? Incluso, bueno, ha tenido buenos diálogos, siendo en el ámbito internacional, con actores que en primera instancia son bastante distantes ideológicamente. Por ejemplo, Meloni. Bueno, y perdón, Emma, te hago un paréntesis, te agrego algo. Venegas Lynch dijo que había que suspender las relaciones con el Vaticano. Sí, eso quedó En completo. campaña. Sí. Es parte de las críticas también. Ya un Era un acto Papa de cierre, Francisco, fue. Sí. Pero hubo una reacción muy fuerte en contra. De hecho, fue noticia por todos lados. Pero en La Libertad Avanza lo aplaudieron ese día. Sí, pero hay que diferenciar lo que es la militancia y la cantidad que representen dentro de Libertad Avanza, y por otro lado, lo que es el núcleo duro, o mejor dicho, el núcleo de votante, más que núcleo duro. Yo creo que ahí, bueno, tuvieron que saber solventar un poco eso. Me parece que ponerse tan en contra del líder de la Iglesia Católica en un país, por más que la Iglesia no tenga la misma relevancia en la población, en un país que es primordialmente católico, es realmente complicado. Más si que sos un gobierno que querés dar una batalla cultural en casi todos los ámbitos sociales. Si te pones toda la elite política en contra y a su vez la elite religiosa, igual es difícil. El gobierno pegó unos cuantos timonazos con eso. No solo con el Vaticano, con China y con Brasil también. Sí. Sobre todo con China. De hecho, ya que mencionamos China, Francisco en su momento supo cultivar muy buenas relaciones con China. Sí. Lugar donde, por ejemplo, el Vaticano no tiene representación diplomática. Y logró algo que no había logrado ningún otro papa, que es el nombramiento de los cardenales y los curas, cosa que no la hacía directamente el gobierno chino. Y después fue como una suerte de forma mixta. Intercedía tanto el Vaticano como el gobierno de Xi Jinping. Bueno, muchos les destacan cómo él ha favorecido la convivencia interreligiosa. Sí, y a su vez se ha criticado mucho, a su vez, porque favorecía mucho la convivencia interreligiosa y a su vez se daba a entender como que todas las religiosas estaban bien, siendo el líder de la Iglesia Católica. Eso es algo que se le ha criticado bastante de los sectores conservadores. Sí. Bueno, a fin de cuentas, para la cristiandad hay una sola religión que es la correcta. Que haya tanta facilidad como que todas las religiones son buenas y llevan a Dios, tiene su problemática en el ámbito simbólico. Ajá. Claro, pierden como suerte como de marketing, ¿no? Esto de los buenos, los malos, estás con nosotros, estás con ellos. Eso que se usa mucho en la política doméstica de la Argentina o del mundo, era también un discurso que sostenía y sostuvo la Iglesia Católica durante siglos. Sí, y yo creo que eso, lo que le está pasando a la Iglesia Católica es que justamente le está dejando de ser funcional. Entonces Francisco, muy hábil políticamente, entendió que tenía que captar a sectores que en primera instancia no solo eran cristianos. De hecho, justamente ha sido un papa que ha sido querido por ateos, lo cual es sumamente llamativo. Sí. Entonces buscó englobar y hacer uso de su poder como líder religioso para influir en cuestiones que van más allá de la propia religión. Por ejemplo, habló mucho del ingreso universal, del cambio climático, de las industrias tecnológicas y los magnates. Era, bueno, justamente por eso en su momento se lo tildó de comunista, de muchas cosas de esa índole. Y él habló, que dijo, yo no soy comunista, yo simplemente quiero que se respeten los derechos. Por eso me tratan de comunista, dijo en una entrevista. Ahora, en esa idea del político, porque lo que estamos viendo ahora con vos y analizando, Emma, en definitiva, es no Francisco, sino el político, porque no deja de ser un jefe de Estado también. Sí, es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado, o sea, viste, con esto de decir, algunos no quieren asumir esa parte política, pero la tienen que asumir porque como tal tienen que ver qué es lo que sucede en ese microestado, en el estado más chiquito del mundo, pero que tiene un poderío inmenso. Ahora, en ese jugar político de Francisco como tal, yo me pregunto si él por eso entendió que un viaje a la Argentina, más allá de que ahora dice no, iba a venir el año pasado o estaba planificando venir este año, pero el no venir a la Argentina fue parte de eso, hasta del romper esto de lo bueno y lo malo, para no generar otra grieta más. Para no generar otra grieta, y yo creo que realmente, justamente con los niveles de conflictividad que a veces tenemos en Argentina
y Francisco entendiéndose como representante a nivel internacional, si bien él no relegaba la territorialidad, Sí. en este caso podía ser problemática. Y bueno, prefirió básicamente poder mantener cierta capacidad política más que volver a Argentina. Yo creo que es una decisión pragmática. No sé si personalmente le hubiera gustado o no. Ujú. Fue una decisión que tomó en base a poder mantener más intacto su poder blando, diría yo. Su cap- Claro, ¿vos crees que si hubiese venido a la Argentina y hubiese sido tironeado, digamos, por el presidente de turno, iba a perder como credibilidad, ¿no? Ahí te referís en cuanto a Claro, capacidad política. iba a estar en alguna contracción de alguna forma. Ujú. Iba a tener algún tipo de dificultad, cosa que generalmente con un jefe de Estado que no es de tu país de origen no se da de la misma forma. Porque viniendo acá a Argentina, absolutamente toda la élite política, indistintamente su ideología, van a querer acercarse. Ujú. Una foto con Francisco en ese momento era muy valorada. Sí. Y yo creo que él interpretó de alguna forma que primero se iba a hacer una utilización de su figura y al mismo tiempo, capaz, termina afectando el proceso de cambio que quería encarar en la iglesia. Es una hipótesis, Sí. ¿no? Obviamente es inchequeable e incorroborable, pero me da la impresión que va desde ese lugar. Así y todo se terminó utilizando a Francisco como figura. Bueno, sí, era imposible que no se lo utilice de alguna forma. Lo que pasa es que si hubiera llegado acá hubiera sido muy descabellado. Hubiera sido muy directo, me parece, que esa es la Y diferencia. él me parece que en ese sentido también jugó porque ha recibido a todos. No solo a los jefes de Estado, que era una cuestión de decir, bueno, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei, los tengo que recibir, más allá de, como vos decías, que opine o no como ellos, pero son jefes de Estado, son visitas oficiales. Pero me parece que ya después él empezó a recibir a todo el mundo, no importa si era presidente o no presidente. Ah, la recibió a Villarruel también, en una visita que hizo. Ya después recibía a cualquiera. Dirigente social, dirigentes sindicales, no tenía un límite en ese sentido. Y me parece que ahí es donde todos lo utilizaron de algún modo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver al Papa. Y el Papa te recibe. Sí, por un lado, eso es verdad y ha sido funcional a eso. Era muy difícil salir, pero a su vez era difícil que él se ponga en un rol de solo recibo a políticos de máximas autoridades o sectores de la élite más importante, porque si no era contradictorio con su forma de ser el papa más cercano con el pueblo. Claro. Si sos cercano, no podés solo dirigirte con la élite más importante. Sí. No puedes solo recibir jefes de Estado. Tenés que estar dispuesto a recibir cargos medios incluso, ¿no? Me parece que esa suerte de búsqueda de mostrar cercanía le hacía mantener un papel de estar cerca de sectores que en primera instancia no eran la principal figura. Sí. Entonces sí, obviamente hubo una utilización, porque bueno, esto es política y tiene que haber una forma de canalizar, estar cerca de una figura tan importante como la de Francisco para Occidente y para el mundo en general. Pero a su vez, Francisco tenía que mantener un poco, me parece, ese papel. No podía ser literal, porque si no, no podía encarar los cambios también que quería desarrollar. No podía mostrarse humildemente, querer hacer recortes en la iglesia, auditar básicamente todos los gastos de la iglesia y al mismo tiempo manejarse simplemente como alejado del resto de la gente. Claro. Cuando justamente quería mostrarse cercano al pueblo. Bueno, aquellos que nos están siguiendo en estos momentos en Twitch, en Frecuencia 0 FM, mientras Emma está haciendo el análisis de Francisco ya político en realidad, cuando pasaron 30 minutos de las 3 de la tarde en la Ciudad del Vaticano, estamos teniendo imágenes justamente de lo que está haciendo en estos momentos la despedida al Papa Francisco. Más de 128.000 personas, decíamos hoy, Emma, que han pasado en tan solo 2 días. Nico también contó al inicio del programa que hasta se modificó el horario inicial que estaba pautado tanto para la apertura como para el cierre de las puertas del Vaticano. Tenemos un conocido, el señor Gonzalo Echeveste, ex productor de este programa, que en estos momentos está en el Vaticano, está haciendo la fila para entrar a la despedida, porque me acaba de mandar un video y está justamente allí. Abarrotado está directamente. No solo lo que muestran las imágenes acá, sino las imágenes que llegan a nuestros celulares. Es que hay impresionante la cantidad de gente que se acerca a despedir a Francisco. Lo estamos siguiendo también, lo van a tener en parte del análisis que está continuando Emma en chiquito ahora en instantes. Ayer pasaron algunos argentinos, lo dije, Leandro Paredes, Paulo Dybala, que fueron con el plantel de la Roma a despedir a Francisco justamente. Y creo que evidentemente hay algo que nosotros
A partir de ahora vamos a empezar a ver, o que empezamos a ver, Emma, no sé si vas a coincidir, y esto tiene que ver con el punto inicial de la charla, es, bueno, se murió Francisco y parece que de golpe conocemos el legado o lo que él impulsó, que el resto del mundo lo estaba viendo contemporáneamente y nosotros no, porque estábamos como enfrascados en si Francisco recibía a tal o cual persona, que es lo que discutíamos, cuánto tiempo la recibía, si le sonreía, si no le sonreía, que los medios fuimos parte de eso, en definitiva, obvio. entrar en ese juego también, ¿eh? Bueno, yo creo que eso es una cosa que pasa con casi todos los actores políticos trascendentes, incluso con los pensadores. Una vez que ya murió o pasaron muchos años, y esa es una revisión de cómo fueron sus acciones, o qué escribió, o qué dijo, se lo revaloriza. Hay como una suerte de, a veces hasta diría fetiche con la muerte de, bueno, al final no era malo, era bueno. La muerte te hace bueno, ¿no? Buena. Es una situación bastante extraña. Yo creo que como todo hay críticas y cosas positivas y negativas. Hay una suerte también con forma a veces hipócrita de alguna gente que cambia rotundamente último momento de Sí. postura. Sí. Claro. Y en la política argentina estamos recontra acostumbrados. Sí. En el último tiempo sobre todo. Últimamente sí. Sí. Pero bueno, yo creo que internacionalmente era más fácil verlo, porque uno puede ser más objetivo. Ujú. A fin de cuentas, no sé, para un europeo llega un papa que se muestra cercano al pueblo, justamente después de Ratzinger, era a lo Claro, llamativo. revolucionario, ¿no? Entonces, lo ves de otra forma que nosotros que teníamos era el arzobispo de Buenos Aires. Ujú. Entonces va a haber una diferencia. Yo creo que no es algo tan raro, me parece que pasa en todos los sectores políticos y en todos los países incluso. No Claro. me parece que es un problema necesariamente nuestro. Sí, ¿vos creés que influyó efectivamente en la política argentina? Digo, nosotros comentamos esta semana la participación de él, por ejemplo, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En tiempos de Alberto Fernández. Él se mostró siempre una persona que, por más que no vino a la Argentina, estaba recontra informado, hasta el extremo de contarle a una cocinera que veía a Mirta Legrand todos los fines de semana, ¿no? Digamos, a ese extremo. ¿Crees que él influyó desde el Vaticano en la política de la Argentina o era otro tipo de influencia? Claro, en los intereses que tiene la iglesia. Claro. En los intereses que tiene la Iglesia, lógicamente, debía tener una agenda propia más vinculada incluso con la pérdida de adeptos, me da la impresión. Yo creo que hubo un intento de influir en la política más nacional, incluso en el ámbito económico y político más general. No sé qué tan efectivo fue, realmente no lo sé, porque de hecho muchas de las medidas que se fueron tomando no eran necesariamente cercanas a la visión que en primera instancia podría tener Francisco. Ujú. Entonces hubo una limitación en realidad. Justamente como es una figura a su vez intocable, tampoco se la podía ensuciar en algún sentido. O sea, nadie va a decir, bueno, vamos a hacer esto porque es lo que dice el Papa Francisco. Yo creo que fue limitado en el ámbito político su influencia. No digo que no la quisiera tener. Era lógico que la tuviera, justamente con la capacidad de poder que tenía en ese momento. Era lógico intentar influir. Pero dudo que lo lograra, porque en realidad el FMI no tuvo ningún tipo de, no sé, condonación de deuda o limitación en cómo nos cobraba. Sí, los arreglos fueron siempre muy difíciles, con negociaciones muy duras, Ujú. y no se logró realmente, no sé, una condonación de deuda como en su momento decía Francisco que había que hacer con los países del tercer mundo. O incluso ciertas limitaciones a la pobreza que subió todos los años aquí en Argentina. Me parece que la influencia no sé si llegó necesariamente. Todavía no conocemos quién será el sucesor. En los próximos días comenzará el cónclave. De hecho, el lunes se va a cerrar la Capilla Sixtina para los preparativos justamente de esta decisión que tendrá una importancia a nivel mundial. Y dejando de lado quién puede ser elegido o no y los rumores que hay, que los estamos obviamente hablando afuera del aire para Sí. nosotros dónde puede ir, Emma. Pero ¿cómo crees que va a ser el vínculo a partir de ahora con el Vaticano, de la Argentina? ¿Dependerá de quién sea elegido? ¿Dependerá simplemente el gobierno de qué tipo de relación quiera tener? No importa quién quede en ese lugar. Bueno, siempre quien sea elegido papa tiene una diferencia y una influencia en cómo te vas a relacionar como Estado, ¿no? Eso en primera instancia. Después, yo creo que en este momento Argentina para el próximo papa va a pasar a ser un país más. No va a tener la misma trascendencia. De hecho, yo diría, con la muerte de Francisco, Argentina un poco que perdió por de blando, no blanco, blando, Sí. en su capacidad de mostrarse a nivel internacional.
Entonces, yo diría que en realidad no va a ser como una vinculación con cualquier otro papa. No va a haber una relevancia incluso si es cercano el pensamiento de Francisco. Ajá. Pero bueno, ya va a ser representante desde otro lugar. No va a tener la enmarcación territorial que tenía Francisco con Argentina, obviamente. Claro. 2 argentinos, vos decís que nos metemos seguido, ¿no? Diría que es medio difícil. Sería histórico. Sería histórico. Sería una locura. Ahí sí que este país explota como cuando Argentina ganó la tercera estrella, ¿sabes qué? Salen Sí, todos a la sí. calle. Y ni siquiera me atrevo a decir otro latino. Tampoco. No creo, realmente no creo. ¿Vos qué, en base a qué crees que se va a dar la decisión? Yo creo ¿Qué olfateás en parte tuya, en parte a lo que vas viendo? realmente es muy difícil saberlo porque la rosca que hay dentro del Vaticano es muy Sí. difícil de discernir, pero en realidad tendría sentido que intenten buscar un papa dentro de los espacios más relegados y con muchos adeptos a nivel internacional como puede ser Asia o África. Ajá. El papa europeo, que de todas formas muy factible justamente porque muchos cardenales son europeos y hay una tendencia histórica que sean europeos los papas, Sí. pues muy factible, pero a su vez es un poco la vuelta a Europa, a lo tradicional. Y bueno, salimos un poco de lo tradicional hace un tiempo con Francisco. Es Sí. como una suerte de retroceso, se va a interpretar, si llega a pasar. Pero Occidente quiere volver a algo tradicional, me parece, ¿o no? Occidente siempre va a querer volver a algo tradicional porque es una forma de poder. Tener a la principal cabeza religiosa es una forma de poder blando, como decía. Entonces no lo quieren perder. Europa está perdiendo niveles políticos y capacidad de negociación en todos los ámbitos. También el religioso es una pérdida más. Que se pase a Asia, bueno, no solo perdemos económicamente, sino que encima la principal figura del catolicismo está en Asia, por ejemplo. Sobre todo si hablan de este temor del avance de otras religiones en el continente. Yo creo que en realidad eso es un problema para el Vaticano y para el catolicismo desde un lugar de cómo van a cambiar las sociedades europeas posiblemente, si efectivamente sucede eso. Pero en realidad en términos de cantidad de población, los adeptos están en otro lado. La juventud Sí. del catolicismo está en otros lados. Europa, más allá de que es un continente muy poblado, está sufriendo un envejecimiento. Es tradicionalmente cristiano en todas sus vertientes, pero a su vez tiene un declive poblacional. O sea, hay que ir a colonizar otros territorios que muchos terminan siendo inmigrantes europeos y terminan poblando justamente este continente, para que dentro de unos años no haya ningún temor de que nos copen Europa. O sea, vamos mejor a Asia, a África, ponele, un lugar donde vienen muchas personas inmigrantes como consecuencia de la hambruna, de las guerras, de un montón de deficiencias que tiene el continente. Vamos ahí, vamos a generar que sean más católicos porque por ahí aparecen otras religiones y después se van a venir a nuestro lado. Y ni hablar Oriente, ponele. Sí, además hay una conformación bastante lógica que tendría o que podría llegar a pensar cierta parte de la Iglesia Católica, que es el poder va a estar en Asia, ya no está en Europa. En realidad, si uno se pone a analizarlo de ese ámbito, o es Estados Unidos o es Asia. Claro. En Europa ya la trascendencia política está disminuyendo. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la fe? Bueno, sí, tiene que ver. Los intereses y las vinculaciones políticas siempre son importantes y donde está el poder la religión va a intentar llegar. Porque no se mantiene básicamente una estructura como la Iglesia simplemente con fe. Claro. Me parece que es posible que veamos algo disruptivo, pero también al mismo tiempo es muy posible que volvamos una vuelta a lo tradicional. A fin de cuentas, siempre después de un cambio radical hay generalmente una contramedida, una suerte de contrarrevolución. Eso es posible. En el 4094-7100 Isabel dice: buen día chicos y equipo. Bueno, nos dice excelente en lo que va del programa. Nico, estás para programa de Chimentos, lindo finde, por lo que hablamos en el Gracias. código random. Pero además hace mención a esta columna y dice: esta última parte en memoria del Papa Francisco es un deleite escucharlos, así que muchísimas gracias. Bueno, queríamos darle otro marco, otra mirada de lo que veníamos dando. Creo que recorrimos ex secretarios de culto de la nación. Recorrimos San Lorenzo también. Recorrimos párrocos también. Bueno, ahora que había que hablar, más allá de una cuestión religiosa, del hombre detrás de la sotana, que tiene que ver con el político también.
en definitiva, y es parte del marco y la mirada que trajimos aquí con Emma. Así que, licenciado, le quiero agradecer y nos reencontramos en unas semanas, ¿le parece? Dale, muchas gracias.